queremos vivir en Cúcuta, consideramos a Cúcuta como un buen vividero, y perdóname la expresión, pero es que también va bien ahí acompañada de una pregunta de qué tanto le gusta en donde usted vive, y la gente es feliz en Cúcuta, los cucuteños somos felices en Cúcuta. Y repito, a pesar de todo esto que se percibe como malo o que se percibe como con posibles mejoras, somos orgullosos de la ciudad. O sea, yo creo que como tú muy bien lo mencionas y como dice tu gorra, yo creo en Cúcuta, o sea, yo creo que le queda el nombre perfecto porque mira que es una de las cosas con las que mejor podemos trabajar. Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos a Yo Creo en Cúcuta, este episodio 35. Hace poco retomaron un estudio que me parece muy relevante. Es una red de ciudades, ¿cómo vamos? Y Cúcuta siempre ha estado ahí. No sé si hubo de pronto alguna pausa, pero recientemente vi que el estudio volvió con una encuesta reciente de finales del año 2024. La Universidad Libre siempre ha liderado estos procesos, pero en este caso la profesora Charín Hernández está al frente y me parece que es un tema muy relevante para la ciudad. Primero, bienvenida Charín acá Yo Creo en Cúcuta, gracias por aceptar esta invitación. Y antes de entrar ahí en esa materia, pues a los que no conocen a Charín, cuéntanos un poquito quién es Charín Hernández y nuevamente bienvenida. Muchísimas gracias y gracias a ti por la invitación y por confiar en que esta información va a ser útil para todos aquellos que nos vean. Mi nombre es Charín Natalia Hernández, yo soy economista de profesión, soy especialista en finanzas. Tengo 2 maestrías, una en dirección y gerencia y otra en un tema ya del MBA frente a las empresas. Y soy una apasionada desde la academia, como muy bien lo menciona, soy directora de proyección social de la Universidad Libre. La Universidad Libre pues siempre abanderando y liderando estos espacios de investigación que en conjunto con la Cámara de Comercio y el diario La Opinión pues han liderado todo el proceso de la encuesta de percepción ciudadana, que lo que busca es identificar básicamente pues cómo se encuentra la percepción, cómo sienten los cucuteños las diferentes situaciones que ocurren en la ciudad y frente a ello cómo actúan. Y pues este programa ha estado aquí vigente en la ciudad ya desde hace 10 años aproximadamente. Anteriormente el profesor Mario Zambrano, quien también economista reconocido de la ciudad, pues ha estado liderando estos procesos. Pero desde el año pasado, 2024, pues entonces asumo yo la dirección del programa aquí en la ciudad, como muy bien lo mencionas. Esta red de ciudades ¿Cómo vamos? Es liderada a nivel nacional por la Fundación Corona. La Fundación Corona, digamos que se ha abanderado en el tema de poder entender cómo los ciudadanos de a pie logran entender gestión pública, logran entender seguridad, logran entender otros aspectos. Entonces, pues nada, Charín Hernández, profesora de la Universidad Libre y pues actual directora del programa Cúcuta ¿Cómo vamos? A propósito, el profe Mario va a estar invitado acá. Genial. Es un tema como de coordinar agendas. A veces tengo invitados ahí en lista que solo es cuestión de coordinar las agendas. Muy buen invitado también, excelente. Así es. Mira, la primera encuesta fue en 2016, creo. Sí, señor. Empezó desde el 2015 el programa como materializarse. Estos programas, estas encuestas, pues requieren no solamente un esfuerzo técnico y operativo, sino también económico. Entonces las entidades, pues en sus aportes y demás, desde el 2015 empiezan a generar toda la dinámica para organizarse y a partir de 2016 empiezan a aparecer los primeros datos, inicialmente comparados con datos entre ciudades y a nivel nacional, pero ya la dinámica del programa fue modificándose al punto que se empezaron a generar datos de percepción ciudadana. Hubo una pausa, llamémoslo así, o un cambio de dinámica en pandemia, precisamente pues porque la encuesta busca preguntar a los ciudadanos de a pie, y pues en pandemia con todas las restricciones lo que se hizo fue aplicar las encuestas vía Facebook, Instagram, pues vía redes sociales, pero de cierta manera esto ya nos limitaba o nos dejaba un sesgo, porque pues no toda la población tiene acceso al internet, que precisamente es una de las preguntas también que la encuesta busca identificar frente a las limitantes que posee Cúcuta como ciudad capital, pero especialmente en la zona urbana específicamente, por ejemplo en el tema del internet. Sin embargo, se hizo considerando las restricciones de pandemia y salimos adelante y también se generaron los datos que se necesitaban. En este caso de la más reciente, que fue ahora final de 2024, hubo 1.100 y pico de encuestas, ¿cierto? Es importante aclarar que se tuvieron en cuenta todas las comunas, las 10 comunas de la ciudad participaron. Me parece que es un tema muy riguroso, muy juicioso para resaltar. Charín, si comparas un poco en esa línea de tiempo de casi 10 años, o ya vamos a hacer 10 años, ¿cuáles son de pronto esas subidas o bajadas que más sobresalen de esa foto hacia grandes rasgos? Ok, bien, frente a la ficha técnica, de pronto para aclarar, la encuesta va dirigida especialmente a las personas mayores de 18 años, que en la población urbana de la ciudad de Cúcuta son 576.000 personas aproximadamente.
Y en este sentido, de estas personas, de esta población, pues se tomó una muestra que fueron 1.169 encuestas realizadas. Las encuestas fueron realizadas en un trabajo de campo por Cifras y Conceptos, que es la empresa que se contrató para ejecutar la encuesta. Y pues estos resultados lo que buscan es, como ya lo mencionaba, tratar de identificar la percepción que tiene la ciudadanía frente a temas relacionados con la economía, con el empleo, con el emprendimiento, pero también con un tema de gestión pública, de cómo ven, por ejemplo, cómo sienten la dinámica de la alcaldía, de los concejales, de los diferentes secretarios de despacho, bueno, digamos que de cada una de las instancias a las que pueden acceder. Podría decirte que, digamos que la foto no se modifica mucho, exceptuando un poco de pronto uno que otro resultado de este año 2024, que fueron los últimos que hemos estado socializando en las últimas semanas. De manera muy general, siempre se mantiene una percepción, por ejemplo, del peligro en la ciudad de Cúcuta. Las personas consideran que Cúcuta es una ciudad peligrosa, pero esto es algo, digamos, entre comillas, chistoso, porque la gente considera que Cúcuta es una ciudad peligrosa, pero se sienten seguros en el lugar donde viven. Es decir, yo El considero, barrio es un lugar seguro. exactamente, mi barrio es un lugar seguro, lo peligroso es de aquí para allá, pero pues a todas las personas les preguntamos en todas las comunas y todos tienen la misma percepción. Cuando les preguntamos si alguna vez han sido, por ejemplo, víctimas de alguna situación, casi el 80% contesta no, pero aún así su percepción es la peligrosidad en la ciudad. Entonces, de manera general, por ejemplo, eso se mantiene. También se mantiene, por ejemplo, la percepción de que las cosas no van tan bien como deberían ir, ¿sí? O que pudieran ir mucho mejor. Entonces, las cosas pueden ir mejor, no están yendo de la mejor forma, no se puede ser positivo, sobre todo por diferentes factores. Cuando inició la encuesta hace casi 10 años, pues estábamos en un momento, una situación frente a la crisis migratoria de Venezuela, entonces la percepción de la ciudadanía frente a la migración también era un poco más hacia el tema de inseguridad, hacia el tema del desempleo, hacia el tema de cómo iban a darse solución a las necesidades de estas personas. Esto puede haber variado en los resultados del año pasado, por ejemplo, cuando se les pregunta a las personas si consideran que los mismos ciudadanos se comportan adecuadamente con poblaciones como migrantes, ancianos, población LGBTIQ+, por ejemplo, ya aparece como una nueva dinámica, digamos que ya se ha modificado un poco el pensamiento, pero se sigue manteniendo, por ejemplo, la percepción de que el migrante sigue robando empleos, pero cuando uno nota ya los datos y los contrasta con datos ya reales, por ejemplo, del DANE o de otras investigaciones o inclusive del Observatorio Regional de Mercado de Trabajo, donde también hacemos parte del ORMET, pues ya uno se da cuenta que no es tan así. Sin embargo, la percepción de la ciudadanía se mantiene. Algo que cambió mucho y que nos pareció muy interesante es que habitualmente en los primeros lugares frente a qué le pide la ciudadanía a la alcaldía, siempre aparecía en primero o segundo lugar el tema de la seguridad ciudadana, o sea, el tema de seguridad y convivencia, y en el primero o segundo se peleaba en el lugar empleabilidad. Este año aparece en primer lugar el tema de salud. En el año 2024 me refiero al tema de salud, y empezamos a, digamos que a detallar un poquito los resultados y entonces aparece también no solo el tema de la atención en la IPS, de lo que ellos esperan como ciudadanos, pues como pacientes de una IPS, sino también como la expectativa que tienen a futuro, por ejemplo, en temas de reforma, en temas de lo que se puede venir en el acceso a los medicamentos. Entonces aparece de pronto que si bien entendemos que no depende de la alcaldía municipal, pues es parte de lo que el ciudadano percibe que puede pedirle a la alcaldía. Hay un ruido nacional en tema de reformas de salud. Aquí la red de pronto se puede estar fortaleciendo a nivel local, pero somos, digamos que, permeados por ese ruido nacional, un Claro. contexto nacional. Mira, yendo un poquito más en detalle en el tema que manejas bien del mercado laboral, yo tengo esta gráfica de la encuesta. Dice, en Cúcuta es fácil encontrar trabajo y pues hay tres opciones, ¿no? Estoy de acuerdo en que fácil, digamos que punto medio, y en desacuerdo, o sea, muy difícil. Y aquí puntualmente, 71.3% de las personas dicen que están en desacuerdo, o sea, que es difícil encontrar Sí, trabajo. señor. Y cuando uno, digamos que contrasta esta pregunta con una que viene más abajo Del emprendimiento. sobre el emprendimiento, 47% dice que es difícil emprender. Claramente tenemos un tejido empresarial bastante estrecho donde generar empleo de calidad nos cuesta mucho como ciudad, y por otro lado, pues emprender siempre es difícil, en Sí, Cúcuta claro. o en cualquier parte siempre es difícil. Pero ya un poquito yéndonos al detalle de estas dos preguntas, ¿ustedes qué pueden leer de esto? Digamos que la lectura que se le da a estos datos, primero es muy interesante entender que la percepción de la ciudadanía frente al empleo es compleja porque, y digamos que tiene mucho que ver y está acorde con los resultados del DANE para el primer trimestre,
para el último trimestre del año 2024, que fue publicado ahorita en este primer trimestre de 2025, y es que la tasa de participación de la ciudadanía en Cúcuta disminuyó. Y cuando hablamos de la tasa de participación hacemos referencia a la población económicamente activa que está en búsqueda de empleo, es decir, aquellas personas mayores de edad que tienen total capacidad y que pueden acceder a un empleo, pero que no lo hacen porque deciden no hacerlo. Y cuando analizamos esto y vamos un poquito más allá, pues tiene mucha concordancia, sobre todo por la sensación de pesimismo. Y esto es algo muy grave y es una lectura bastante difícil y compleja y que es un llamado también al hacer por parte de las instancias que corresponde. Porque no solamente estamos o se percibe que estamos mal, sino que adicionalmente el ciudadano de a pie dice, estamos mal, yo no tengo empleo, pero mejor no busco porque ¿para qué si no lo voy a encontrar? Básicamente es como la sensación. Entonces me iría yo, en el caso pues del ciudadano, entonces me voy a hacer una actividad informal porque emprender es muy difícil, que va también de la mano con la pregunta. Entonces en ese sentido tenemos que hacer unas, digamos, estrategias que permitan cambiar un poquito el chip del ciudadano a pie para que logre no solamente despertar ese positivismo y confianza en nuestra capacidad industrial, sino también en la generación de empleo a partir del emprendimiento. Y es que sabemos que emprender es difícil, pero también contamos con el apoyo de la alcaldía, de la gobernación, de la Cámara de Comercio, de las universidades, nosotros desde los centros de emprendimiento, el SENA y diferentes instituciones y entidades que apoyan y aportan, ya sea con un granito de arena, con una capacitación, un fortalecimiento empresarial o inclusive con capital semilla. Pero tenemos que entender que el emprendimiento se convierte en la alternativa a esta búsqueda de empleo que las personas consideran está un poco difícil. Sarina, hace como 3 años más o menos estaba en Manizales y tenía una conversación sobre emprendimiento. La tenía en Casa Luker. Digamos que Manizales tiene esta empresa importante en el departamento de Caldas. Yo estoy en la Fundación Luker y ahí jalonan mucho tema de emprendimiento. Y un poco la crítica o la discusión era si estábamos haciendo bien o desperdiciando recursos al apoyar el emprendimiento de subsistencia, a este Okay. emprendimiento de base. Y ahí giraba en torno a la discusión y no fue que saliera una respuesta, digamos, sí, de blanco y negro, pues, pero un poco el contraargumento era, venga, no se enfoque en ese emprendimiento de subsistencia, más bien enfóquese en emprendimientos medianos o grandes que ya existen, mirar cómo se pueden de pronto fortalecer y que haya un spin-off o que haya otra clase de dinámica Sí. de esta empresa que ya está generando 50, 100 o más empleos y que de ahí pueda surgir algo más. Y cuando en Cúcuta miramos historias de empresas, a mí me parece bien interesante y creo que no se le puede sacar más jugo a la historia de Cerámica Italia, dado que surge Claro. de casi que de un spin-off de Tejar de Pescadero, ¿no? Ujú. Pero de pronto no es tan común esa clase de ejercicios a nivel empresarial. No sé ustedes, tanto desde el mercado laboral como también desde el conocimiento que tienen de participar en la red de emprendimiento, si han tenido esa clase de conversaciones. ¿Será que nos enfocamos acá en esto de subsistencia o seguirlo haciendo? Pero esta parte siento que en Cúcuta está un poco descuidada, la parte, digamos, de mayor envergadura de emprendimientos un poco más robustos. Claro. Pues creo que tú lo acabas de decir, no hay una respuesta blanco y negro. Creo que aquí la respuesta tiende a ser un poco más subjetiva y hay que entender, digamos, varios factores del entorno, sobre todo de nuestra situación, especialmente en Cúcuta. Cúcuta es una ciudad que tiene aproximadamente un 92% de empresas que son micros, pequeñas, y realmente del 8% restante son medianas, donde solamente un 1% puede ser considerada grande y es porque tiene también otras filiales en otras ciudades. En ese sentido, cuando uno va a mirar de pronto el tejido empresarial naciente, incipiente, los emprendimientos, como tú muy bien lo mencionas, pues son emprendimientos de subsistencia que difícilmente tengan una proyección a largo plazo, pues precisamente por su característica. Pero no podemos tampoco obviar el hecho de que pues estos emprendimientos son los que permiten precisamente llevar la comida a la casa. Entonces, en las discusiones siempre se va a presentar pues los dos lados, tanto el de hay que apoyarlos porque es la forma en la que tienen las personas legalmente, bueno, digamos que no haciendo nada malo, mejor dicho, de poder subsistir y llevar el alimento a su casa, pero también aparece entonces, bueno, ¿y cómo estamos fortaleciendo el tejido empresarial? Frente a eso, mira que en la red de emprendimiento en donde estamos con gobernación, con la alcaldía, con todas las universidades también, en esta red nosotros damos prioridad también en apoyar a estos emprendimientos a quienes les vemos un poco más digamos, de proyección a largo plazo, sobre todo por la capacidad de generación de empleo, que es lo que realmente va a transformar. No es fácil conseguirlos porque ser emprendedor también amerita paciencia, tiempo y también, aunque no se quiera decir de pronto a voz abierta,
se requieren recursos, sí o sí se requieren recursos. Y es difícilmente lo que uno puede conseguir de pronto pues en los ciudadanos. ¿Qué pasa con esto? Que el emprendimiento debe fortalecerse y mira que, por ejemplo, Banco del Progreso, que desde la alcaldía de Cúcuta tiene unos programas maravillosos, inclusive con la Universidad Libre nos hemos unido, el año pasado estuvimos haciendo una feria de emprendimiento con el Banco del Progreso y digamos que le dimos apertura a más de 47 emprendedores donde tuvieron una venta geniales de 1 millón, 2 millones de pesos en una jornada de una mañana, que eso realmente podrá decir alguien, no, pero 1 millón, pero para una persona que está generando un emprendimiento que tiene 2, 3, 4, 10 ventas al mes, pues generar en una mañana 1 millón de pesos, pues es algo que le significa, pero son escenarios, son espacios. Entonces, sí se ha analizado, sí es un tema de análisis, sí es un tema que preocupa, pero es un tema también de sentarnos y definir las prioridades. No se trata de dejar de lado a un tipo de emprendimiento, sino que se trata de priorizar para poder encadenar, digamos, que todos los que de aquí se derivan. Lo que tú mencionas también es un claro ejemplo y es un ejemplo muy bueno. Tenemos empresas excelentes, innovadoras, Wibi, una de ellas, creo que también tú ya lo has tenido, empresas que realmente generan transformación en la ciudadanía y que muchas veces tal vez el ciudadano a pie no le, digamos, no le tiene la percepción o la fe de que van a salir, pero es precisamente porque desconocemos todo este mercado que puede estar abierto para las innovaciones. Entonces, creo que hay que mirar las buenas prácticas de otras ciudades, de otros lugares y traerlas a Cúcuta a partir de la materia prima que tenemos, a partir de nuestro tejido empresarial. Digamos que dado el vínculo y el conocimiento muy cercano de la academia, cuando yo miro de estas 1.169 personas que Ujú. participaron, todas mayores de edad, el porcentaje de los que tienen educación superior es el 20%. Sí, sí. Ese porcentaje relativo con otras ciudades, de pronto estamos que igual, por encima, por debajo. Cuando comparamos con ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali, evidentemente estamos por debajo. Pero mira que el dato, cuando las personas puedan buscar, porque estos datos son públicos, están publicados en página web, ahorita dejamos ahí el link para que lo puedan revisar. El dato que más preocupa no es el de la educación superior, que ya te voy a contar un poquito de eso, sino es el dato de las personas que tienen bachillerato y que tienen primaria completa. Y el mayor dato está en que del total de ciudadanos, de las 1.169 personas encuestadas, casi el 60%, si sumamos las que no tienen bachillerato completo, es decir, que tienen de primero a quinto y de sexto a noveno grado. Ujú. Entonces uno se empieza a analizar y dice, estamos evaluando y estamos analizando a las personas de Cúcuta urbana, o sea, las personas que viven en la ciudad capital del norte de Santander. No estamos Ahí tocando nota casi el ruralidad. 70%. Claro, no estamos hablando de ruralidad, estamos hablando, y casi el 70, 60 y algo por ciento cuando sumamos esto, No que son no bachilleros. tengan bachillerato, o sea, esto es algo de entender. Entonces, claro, si agarramos del total y sabemos que de 100 personas, 70 no terminan el bachillerato, de las 30 que terminan, 20 entran o sea, de las 30 que terminan, el 20% entran a la educación superior, pues el dato de educación superior se convierte en algo muy pequeñito de analizar. Y mira que también tiene que ver y está muy acorde con la situación generalizada que tenemos ahorita las universidades a nivel nacional frente a mantener, digamos, que toda la oferta académica para las personas, porque ya las personas, digamos, que también tiene que ver mucho el cambio de mentalidad y de generación que tenemos, y es que las personas parecieran ya no querer estudiar 5 años una carrera profesional porque es mucho tiempo, porque es mucho desgaste y porque bajo su percepción no se ve remunerado. Entonces, mira que el dato de la educación superior nos sorprende, pero no nos sorprende ni siquiera para mal. Nos sorprende porque es algo que esperábamos al punto de que decimos, wow, tenemos razón, cuando empezamos entonces a decir que tenemos que transformar también la educación superior. Hay que pensarse la educación superior desde las necesidades de las personas y desde las necesidades del entorno productivo para que la educación sea una herramienta que permita realmente generar transformaciones y que permita de verdad pues lograr todo eso que nos proponemos cuando hablamos de política pública, cuando hablamos de transformación social, cuando hablamos de que el crecimiento económico se tenga que llegar a convertir en un bienestar social. Siempre ha sido un reto, digamos, mantener la matrícula, digamos que evitar que se pierda, que haya deserción, Ujú. que las transiciones sean armónicas, en este caso que de primaria a la media haya una transición armónica y bueno, siempre será una mirada importante no perder de vista esta parte pues de la educación. Yo quiero dejar al final el tema de cómo se siente la gente en Cúcuta, porque tiene mucho que ver con el propósito de este podcast. Pero hablando un poquito de pobreza, me pareció muy interesante. La pregunta dice así, ya la voy a leer como tal. Claro, sí. Dice, ¿usted o algún miembro de su hogar tuvo que comer menos de 3 comidas diarias porque no había suficiente alimento? ¿Sí o no?
y en este caso el no, por fortuna es bastante significativo, 73.5% dice que no, o sea que sí comió 3 veces, y el 26.5% dice que no, que comió menos de 3 veces. ¿Esto en los 10 años se ha mantenido o cómo ha sido? Cuando hablamos de pobreza, nosotros entendemos, digo nosotros, me refiero quienes analizamos estos datos, empezamos a entender pobreza, que la pobreza es multidimensional. No voy a hacer clase de economía aquí, pero hablamos de una pobreza multidimensional. Pero la pregunta va más dirigida, si tú lo mencionas y si tú lo lees, la pregunta va más dirigida hacia la pobreza monetaria, especialmente como tener los recursos para poder cumplir las necesidades básicas. Es algo que se mantiene, fluctúa, sí ha fluctuado a través de los años, sí ha fluctuado a través de los resultados de las encuestas, pero se ha mantenido. Digamos que no se modifica mucho la percepción de la pobreza. Inclusive esa pregunta de si ha comido 3 veces en en el último año, da de la mano con la pregunta de si usted se considera pobre. Y es que la percepción de pobreza es diferente a los datos que podemos encontrar sobre pobreza multidimensional y sobre pobreza monetaria y sobre pobreza extrema. Y es que la percepción es tan subjetiva que puede ser, y voy a poner por ejemplo, que yo no coma 3 veces al día porque no tengo el dinero suficiente, como 2 veces al día, pero es que mi vecino solo tiene para comer uno, entonces el pobre es él, no soy yo. Sí, yo no soy pobre porque pues yo tengo para comer 2 veces, pero mi vecino al lado no. Digamos que subjetivamente encuentro a alguien peor que yo, puede ser, o viceversa, puede existir también la persona, y que lo hemos encontrado, que tienen las 3 comidas al día, que estudia, que tiene un trabajo, pero se considera pobre porque es que los ricos son ellos, no soy yo, ¿sí? Entonces la percepción de la pobreza es tan, digamos, tan interesante de analizar cuando uno contrasta los datos frente a pobreza monetaria, frente a pobreza multidimensional. De manera general, ha fluctuado, pero se ha mantenido, o sea, la fluctuación ha sido relativa en todos los años, se ha mantenido. Las personas en Cúcuta consideran que aunque Cúcuta es peligroso, ya yo sé que lo vas a dejar a lo último, pero se sienten bien, ¿sí? Entonces dicen, no soy pobre, el pobre es otro, puede que no coma todas las veces, pero no, eso no me hace ser pobre, ¿sí? Sí. Mira, esta me pareció también muy, muy interesante sobre movilidad, porque el top 3, digamos, de los vehículos que usamos, pues el primero es la buseta. Sí, señor. Con 37% de las personas utilizan la buseta para movilizarse. El segundo, casi 26%, es la moto particular. Y el tercero es a pie. Sí. El cuarto es el vehículo, el carro, pues. Pero llegamos al top 3. Me pareció interesante porque no pensé que el a pie fuese tan alto. Vuelvo al punto. Puede ser a pie porque soy tan pobre que no tengo para pagar la O porque buseta, o decido, porque de verdad, por ejemplo, mi suegro, que en paz descanse, a él le gustaba caminar bastante, o porque mis trayectos son cercanos y yo puedo ir a pie. ujú. Personalmente me encanta ir a pie. Si se presta por la distancia, prefiero ir a pie. Entonces, este a pie, ¿cómo lo podemos desglosar un poquito más? Cuando se le hace la pregunta a las personas, hacemos la pregunta referente a cuál es el medio de transporte que usted utiliza para sus desplazamientos, porque es que esta pregunta viene después de preguntarle precisamente si usted considera que en el último año se ha tardado más tiempo. Esto porque estamos analizando un tema también de tránsito y movilidad. Sí, digamos que todo viene encadenado en esta encuesta, pero mira que también para nosotros esa fue una sorpresa. Tal vez, y es una percepción precisamente, estábamos sesgados y pensábamos que el dato de vehículo particular iba a estar por encima de las personas que se movilizan a pie, pero no. Y en tercer lugar aparecen las de a pie, primero la buseta, segundo la moto y tercero a pie. Y es decir que en cuarto aparece los que tenemos pues vehículo particular, carro. Claro. Este tema de a pie hay que entenderlo desde muchas dinámicas, como tú muy bien lo mencionas, desde el que no tiene y le toca, porque tiene que desplazarse, porque no le alcanza para la buseta, como el que decidió la vida fitness que lleva, por decisión propia, por autocuidado, hacerlo a pie. Pero mira que ahí se refiere a los traslados habituales, es decir, de ir a la casa, ir al colegio, ir a la escuela, ir a la universidad, pues a donde tenga que desplazarse. Entonces ese a pie va más relacionado no tanto con la vida saludable, sino con su trayecto pues habitual. Y ahí aparecen otros factores interesantes de la encuesta que también nos menciona, y es qué tanto le estamos prestando atención al peatón, qué tanto le estamos prestando atención, perdón, a los andenes, por ejemplo, por dónde está caminando quien va a pie de su casa al trabajo, o sea, y empieza uno digamos que como a echar cabeza y acordarse y decir, vea, cuando yo voy en el carro y paso por X avenida, yo no veo dónde están los peatones, y si pasan, pues dónde está la peligrosidad o qué estamos haciendo, pues,
para esto. Y ese es un dato que nos llamó poderosamente la atención porque no esperábamos que nos viera el a pie, sobre todo en las temperaturas de Cúcuta, sobre todo una persona caminando a mediodía. Uno esperaría que no, pero mira, y fíjate que estábamos sesgados, o sea, pensamos que como teníamos la comodidad de pensar que estaban en moto o en carro, lo íbamos a encontrar. Y eso es un dato que nos lleva a pensarnos, bueno, replanteémonos las estrategias desde movilidad, desde tránsito, y no solo desde tránsito, me refiero pues la Secretaría de Tránsito y demás, sino desde nosotros mismos como ciudadanos, en qué estamos haciendo para respetar al peatón, qué estamos haciendo para que nosotros logremos, digamos que convivir en armonía todos quienes nos desplazamos en moto, quienes nos desplazamos en carro, quienes nos desplazamos a pie. El uso de la bicicleta, que acá está en Para séptimo lugar, trabajar. Ajá. ¿se ha mantenido a través del tiempo en este No, lugar ha o ha sido estado uno de los subiendo? factores que aumentó, sí señora, ha sido uno de los factores que aumentó, no tanto para llegar a los primeros lugares, pero sí, digamos que en el 2015 lo encontrábamos por allá en el octavo, noveno lugar, pasó al séptimo, al sexto, sí, o sea, ha ido incrementando, pero no tanto como para llegar a los primeros lugares. Esta es una idea que cuando estaba leyendo la presentación se me ocurre, y es dado que las personas nos sentimos, digamos, tranquilos en nuestra zona conocida llamado el barrio, ahí Ujú. conocemos los vecinos y ahí estamos en nuestra zona conocida, pues herramientas como el car sharing, esta economía colaborativa, Sí. donde yo estoy en Nuevo Horizonte, somos todos vecinos y todos venimos al centro, pues para qué agarrar una buseta si de pronto yo tengo mi carro particular y podemos estar tres o Sí, cuatro usando claro. el carro. Pues, de pronto acá no he visto como esa cultura, pero siento que podría tener algún sentido, dado que hay confianza entre los vecinos, confianza en el barrio, y que también de esa manera un poco empezamos a bajar de esa dependencia de un medio de transporte de pronto como la buseta, que me demoro más, en fin. Pues mira que no lo preguntamos específicamente así, sí preguntamos el tema de la confianza con los vecinos y demás, qué tanto se sentía seguro, pues, pero es una buena estrategia, sobre todo minimizaríamos de pronto los daños al medio ambiente, mejoraríamos incluso la cooperación entre las personas. Es una estrategia interesante, no la preguntamos, no sabría decirte qué opinarían las personas, porque mira que la percepción de seguridad en las comunas varía bastante. No lo comenté al inicio, pero cuando se dividió, digamos que la encuesta está estratificada para agrupar comunas similares o cercanas. Entonces, por ejemplo, en la zona de frontera, que se denominó así, que agrupa las comunas 3 y 4, es decir, la zona de pronto de San Luis, Prados del Este, Nuevo Escobal, sí, digamos que la zona de La Libertad también la parte más cercana a la frontera, por ejemplo, son de las comunas que más seguros se sienten en su barrio, ¿sí? No significa que otras comunas no, también se sienten muy seguros, solo que tienen la característica de que entre ellos se sienten muy seguros y que lo peligroso, ya lo mencionábamos, lo peligroso es lo demás. Pero también cuando nos vamos, por ejemplo, a la zona centro, donde agrupamos las comunas, por ejemplo, eh, digamos, de la parte de la biblioteca pública, la parte del Contento, los barrios centrales del Parque Santander y demás, también se sienten seguros quienes viven ahí, pero en una menor medida que en otras zonas. Entonces, habría que también preguntar qué tan dispuestos estoy, qué tan dispuestas están las personas a compartir, por ejemplo, el vehículo en aras de generar esta estrategia, dependiendo también de la modificación de la seguridad que perciben. Ya para cerrar, me gustó mucho esta pregunta, dice, ¿qué tan orgulloso o orgullosa se siente de Cúcuta en una escala de 1 a 5, pues donde 1 es muy bajito y 5 es muy bien? Y en este caso, orgulloso el 55% de las personas. Sí, señor. ¿Este dato se ha mantenido en el tiempo o es un dato, digamos, que empieza a cambiar? Siempre las personas han manifestado en más de la mitad, siempre que se sienten orgullosas. ¿Qué ha cambiado? Que las que ni bien ni mal, las que ni muy sí ni muy no, son las que más se han modificado frente también a las que no. Pero siempre de manera general los cucuteños somos orgullosos de Cúcuta, o sea, a pesar de los problemas, a pesar de pronto de esa percepción que tengamos de X situación, somos orgullosos de vivir en Cúcuta, queremos vivir en Cúcuta, consideramos a Cúcuta como un buen vividero y perdóname la expresión, pero es que también va ahí acompañada de una Sí, pregunta de es qué que sí. tanto le gusta en donde usted vive y la gente es feliz en Cúcuta, los cucuteños somos felices en Cúcuta. Y repito, a pesar de todo esto que se percibe como malo o que se percibe como con posibles mejoras, somos orgullosos de la ciudad. O sea, yo creo que como tú muy bien lo mencionas y como dice tu gorra, yo creo en Cúcuta, o sea, yo creo que le queda el nombre perfecto porque mira que es una de las cosas con las que mejor podemos trabajar. Si nos centramos realmente en ese sentimiento de querer sacar adelante la ciudad, del orgullo que sentimos por nuestra ciudad,
todos los problemas parecen muy fáciles de resolverse, porque contando con la ciudadanía, contando con el poder de las personas de a pie, del ciudadano de a pie, yo creo que es fácil modificar todo esto que sentimos tan malo y tan de pronto tan pesimista. Yo siento que podemos modificarlo, trabajando realmente con el orgullo del cucuteño, porque, y esto sí es algo muy, me alejo un poco de los resultados de la encuesta, pero sí es algo más mío, pues, de percepción. Cuando uno viaja y uno se encuentra en diferentes países, en diferentes ciudades, a alguien cucuteño, no he encontrado el primer cucuteño que me diga que no extraña Cúcuta. O sea, Claro. no he encontrado a la primera persona que cuando sabe que soy cucuteña, no me hable bien de Cúcuta. O sea, realmente cuando están por fuera, la percepción es, ojalá quiero volver, quiero comerme un pastel de garbanzo, quiero, o sea, es sorprendente cuando uno se da cuenta. Entonces, creo yo que ahí está la clave, David. Creo que ahí está el punto clave y es que trabajemos con quien quiere trabajar por Cúcuta, porque creo que es posible, con este orgullo que sentimos por la ciudad, modificar aquello que consideramos malo. Pues aprovecho para invitar a todos a que nos ayuden a compartir, a llegar a una persona más con estos contenidos. A propósito de lo que acaba de decir Sharin, producto de esta iniciativa de Yo Creo en Cúcuta, ha surgido hace poco una red que estoy empezando a formar de cucuteños en el exterior. Se llama Cúcuta Global. Por ahora hay algunas personas, algunos en Europa, otros en Estados Unidos, unos acá en América Latina, y si cualquier cucuteño que está por fuera quiere vincularse a Cúcuta Global, pues con mucho gusto me escribe. Básicamente es un grupito de WhatsApp y ahí nos conectamos para pensar y digamos que mirar cómo podemos aportarle más a Cúcuta. Yo quiero cerrar con esa última pregunta, lo mencionaba un poquito Sharin, yo la quiero leer tal cual, dice, ¿qué tan satisfecho se siente usted con Cúcuta como un lugar para vivir? Y es que la gran mayoría dice que se siente satisfecho, 53%, y ahorita lo mencionaba. Yo estaba intentando en los diferentes episodios, hay contenidos sobre gastronomía, hay otros contenidos un poco más industriales, Ujú. otros contenidos, digamos, un poco más generales sobre diferentes verticales, otros muy, muy de nicho como el café, por ejemplo. Eh, pero, ¿cuál podría ser un elemento que nos ayude a integrar como ese elemento de cohesión, así como el deporte funciona Sí. para Colombia y en medio de tanta polémica un partido de la selección nos une? eh, ¿Cuál considera que puede ser ese elemento donde podemos empezar a juntarnos y a sumarnos? Yo creo que voy a responder esa pregunta de dos formas. Yo creo que, y en la encuesta está, cuando le preguntamos a las personas qué es lo que más le falta a la ciudadanía, al conciudadano, hablan de la cultura como entender mi comportamiento frente al otro, pero también en aquello que nos hace propios, ¿sí? Entonces es identificar realmente, como tú lo mencionas y me haces la pregunta, pero mientras me hacías la pregunta estaba como mirando, el tema gastronómico es algo que nos identifica y nos diferencia a los demás por los sabores, pero no especialmente, digamos que aparte del pastel de garbanzo, el mute los domingos y de pronto uno que otro bebida, el guarapo, no sé, algunas que otras, tenemos que empezar a identificar. Yo creo que tenemos que apostarle a la cultura, pero a identificar la cultura realmente como eso que nos hace sentir orgullosos, el hecho de poder ir a la casa a almorzar, el hecho, o sea, no me refiero a cultura solamente escenarios de cultura, Sí. o ballet, sino también eso que nos hace propios en nuestra cotidianidad y que no se consigue en otras ciudades, esa paz de vivir en la ciudad, los árboles, o sea, el hecho de poder caminar bajo el sol, pero bajo el árbol también es algo que uno ignora cuando está acá, como que lo normaliza, pero cuando no está en otro lado uno empieza, no. Entonces, no sé decirte una única cosa, pero sí diría que hay que apostarle a la cultura. Tarín, muchas gracias, primero por el tiempo, por estar acá en el podcast, pero también por creer en Cúcuta. Muchísimas gracias a ti, David, y gracias por estas iniciativas, por la invitación y pues nada, mucho gusto.